Cápsula 3. Peces de roca. Muy buenas, comunidad de mar. Empezamos con la cápsula 3. Hoy os hablaremos sobre unos peces que se mimetizan muy bien, es decir, se camuflan entre las rocas. Nos vamos a centrar en 8 especies dentro de la familia de los blénidos. ¡Vamos a ello! Antes de entrar en las especies que veremos hoy, comentaros una característica común de la familia de los blénidos. Todos tienen una aleta dorsal que va desde la cabeza a la cola ininterrumpidamente, como también que no tienen escamas. Es importante destacar también de esta familia que son peces sedentarios, es decir, que se mueven poco, y también bentónicos, que viven encima del fondo marino. Ahora sí, empezamos. El primer pez es Aidablenus sphinx, en castellano dormilón, en catalán babosa verde. Es un pez muy pequeño, como máximo mide 8 centímetros. Es alargado y comprimido lateralmente. Tiene unas tonalidades beige y verdes y 6 líneas verticales más oscuras. Como rasgos característicos de este pez podemos encontrar los tentáculos encima de sus ojos sin ramificar y diferentes puntitos y rayas con patrones de colores azulados en todo su dorso y en su cara en forma de V invertida. El dormilón vive a poca profundidad y siempre lo encontraréis resguardado y descansando entre los huecos de las rocas, de ahí su nombre. Seguimos con Parablenus pilicornis, barriguda en castellano, babosa plumay en catalán. Es un pez pequeño, mide como máximo 10 centímetros. Es alargado y comprimido lateralmente, y sus tonalidades son muy diversas. Cuando es época nupcial, los machos son de color negro y las hembras de color naranja. Además, normalmente siempre lo podemos encontrar con unas tonalidades blancas y con unas líneas horizontales en todo su dorso de color liláceo o marronoso. Es inconfundible. Como rasgos característicos de este pez, tiene 2 tentáculos encima de sus ojos ramificados en forma de plumero, de ahí su nombre en catalán, y unas manchas en las mejillas que parecen un panal de abejas. A continuación, vamos a hablar de Parablenius rouxi, babosa de banda oscura o de franja negra en catalán. Este es un pez pequeño que llega a los 7 centímetros, con el cuerpo alargado y delgado, aunque nada comprimido lateralmente. Por lo que hace a su coloración, es un pez blanco, con una franja de un color negro o marrón oscuro que va desde la parte superior de la cabeza hasta la parte superior de la cola, de ahí su nombre de babosa de banda oscura. Además, si nos fijamos bien, en la parte inferior de su cabeza podemos ver unas rayas verticales de color azul que lo harán inconfundible. Parablenius rouxi es una especie solitaria y territorial que vive encima de sustratos duros, de manera que nos lo vamos a encontrar a partir de los 3 metros de profundidad y apoyado la gran mayoría de veces encima de rocas sobre sus aletas pectorales. Además, como curiosidad, en épocas de reproducción podemos verlo alzando la cabeza y haciendo movimientos verticales para llamar la atención de las hembras. Seguimos con Parablenius incognitus, babosa verde o babosa verda en catalán. Al igual que la especie anterior, es una babosa de talla pequeña, llega a los 7 centímetros de longitud, y su cuerpo es alargado y comprimido lateralmente. Respecto a su coloración, estos peces son de tonalidades grises o verdosas, con 7 o 9 líneas verticales más oscuras. En ellas podemos ver 2 puntos blancos en la parte media, haciendo que el patrón oscuro quede en forma de reloj de arena. Podemos fijarnos también en el entramado de líneas brillantes que tienen las mejillas. Aún así, en época reproductiva, la tonalidad de estos peces puede variar bastante, encontrándolos de tonalidades más amarillentas o marrones. Además, como la gran mayoría de peces dentro de esta familia, presentan 2 tentáculos encima de los ojos, siendo los de los machos mucho más alargados que los de las hembras. Vamos con Parablenus sanguinolentus, lagartina en castellano y episos en catalán. Es un pez de los más grandes de esta familia, puede llegar a medir 20 centímetros. Sus tonalidades son claras, de marrones y beige, con unas manchitas negras en todo su dorso. Sus tentáculos oculares son diminutos, prácticamente no se ven a simple vista. Y, como Parablenius pilicornis,
El macho en época de reproducción es más oscuro, aunque en este caso sus labios son azulados. Para finalizar, os desvelamos que nosotras en nuestros snorkels, debido a su coloración, lo llamamos pez leopardo. Vamos ahora con Parablenius tentacularis, vieja babosa o banyut en catalán. Este es un pez de talla media dentro de esta familia, puede llegar hasta los 12 centímetros de longitud, y como la gran mayoría de blénidos, tiene el cuerpo alargado y comprimido lateralmente. Para reconocerlo podemos fijarnos en varios aspectos. En primer lugar, su coloración. Es de tonalidades marrones con algunas manchitas de color más claro y unas franjas verticales más oscuras. Estas franjas son muy características, ya que en la parte inferior se bifurcan en dos y se van difuminando cuando se acercan a la parte ventral. En segundo lugar, también podemos fijarnos en sus ojos, ya que la parte interna de estos presenta unas manchas de color anaranjado alternadas con otras de color más grisáceo. Aunque el rasgo más característico de esta especie son los dos tentáculos orbitales que tienen encima de los ojos. Estos son bastante más alargados que en la mayoría de especies y están inclinados hacia adelante. Además, la ramificación que presentan solo la podemos ver en la parte posterior de estos. A continuación os hablaremos del pez más grande de esta familia, Parablenius gatorugine, cabruza en castellano, capsigrani en catalán. Puede medir 30 centímetros y tiene una coloración granate, con unas bandas verticales oscuras. Normalmente son 7. Para distinguirlo bien, podemos fijarnos en sus tentáculos oculares. Son muy grandes y ramificados, parecen un árbol. Es un pez territorial y de actividad nocturna, por eso de día lo podemos encontrar en lugares muy sombríos. Además, como curiosidad, puede tener una esperanza de vida de 10 años. La cabruza es uno de esos peces que cuando ves entre las rocas te impacta, por su prominencia y gran tamaño. Para terminar, vamos con Parablenius sbonimide, babosa de bandas en castellano y en catalán. Es un pez de talla pequeña, llega hasta los 7 centímetros de longitud y tiene el cuerpo alargado y comprimido lateralmente. Presenta una coloración con tonalidades marrones o rojizas, con 8 líneas verticales más oscuras. Además, también presentan unas manchas de color blanco en la base de su aleta dorsal. Esta especie tiene muchos tentáculos, 2 de muy ramificados encima de los ojos y otros de más simples distribuidos por la cara, sobre todo en la zona de la nariz. Para terminar, comentar que es una especie solitaria, que podemos encontrar hasta los 20 metros de profundidad en zonas rocosas, sobre todo en pequeñas cavidades y zonas sombrías, ya que en época de reproducción es en estas pequeñas cavidades donde las hembras ponen los huevos y los machos permanecen custodiándolos. Hasta aquí la cápsula de hoy, esperamos que la hayáis disfrutado y que así podáis conocer más los peces de nuestro litoral. Y recordad, si queréis estar atentos a las siguientes cápsulas que vendrán a partir de ahora, seguirnos en redes sociales y en este canal de YouTube. ¡Chao!